Nuestro invitado del día de hoy ha hecho de la narración de la historia y de la novela negra un acto de resistencia. Paco Ignacio Taibo no necesita presentación. Historiador, cronista de las luchas populares y desde hace 7 años, 6, director del Fondo de Cultura Económica, desde donde ha impulsado la democratización editorial para acercar la lectura a todos los sectores de la sociedad, principalmente los más desprotegidos. Porque si algo ha dejado claro a lo largo de su trayectoria es que leer no debe ser un privilegio, sino un derecho. Bienvenido al Hilo Negro. Querido Paco, un honor tenerte aquí y sin más invito a que veas una cápsula muy breve que dan rasgos de tu trayectoria. Paco Ignacio Taibo II es un escritor, historiador y promotor cultural que ha dejado una huella profunda en la vida intelectual y política de México. Originario de Gijón, España, llegó a nuestro país siendo niño, tras exiliarse con su familia durante la dictadura franquista. Quizá este episodio en su vida lo encaminó hacia su compromiso con las causas sociales y la divulgación histórica. Es autor de más de 50 libros, entre novelas, ensayos y biografías, con un estilo que combina la ironía, la agilidad narrativa y una mirada socialmente crítica, haciendo novedosos acercamientos a la historia mexicana en obras como Patria, Temporada de Sopilotes y su biografía sobre Pancho Villa. Su trabajo ha sido traducido a varios idiomas y ha recibido múltiples premios internacionales. Ha sido un férreo impulsor del acceso a la lectura mediante la organización de ferias de libros y otros proyectos comunitarios. Desde que fue nombrado director del Fondo de Cultura Económica en enero de 2019, bajó sustancialmente los costos de los libros. Ha donado millones de ejemplares y desarrollado estrategias comunitarias para acercar los libros a zonas marginadas, como los proyectos para leer en libertad y la Brigada para leer en libertad, promoviendo así políticas de libros de calidad a bajo costo, la creación de nuevas librerías y de alianzas en América Latina. Aunque su gestión generó en un principio opiniones divididas, su esfuerzo por romper barreras económicas en el consumo cultural ha sido reconocido. Fue ratificado en el cargo por la administración de Claudia Sheinbaum, lo que reafirma su influencia en el ámbito cultural. Paco Ignacio Taibo II sigue siendo un actor clave en la vida cultural de México. Pues ahí está, hubo un pequeño traslape ahí sobre estas iniciativas que tuviste previo a tu nombramiento, esto de las ferias que organizabas, que organiza ahora la Brigada esposa, para la Libertad. Brigada para fue antes del compromiso con el Fondo de Cultura Económica. Paco, 50 libros en poco más de 40 años, bueno, casi 50 años. 76 fue tu primer texto. Sí. ¿Dormías? ¿A qué hora dormías? ¿A qué hora comías? ¿Ibas al baño? ¿Cómo le hiciste para sacar 50 libros? Yo creo que la única disculpa es que aprendí a mear sentado, cosa que las mujeres saben hacer y que los hombres no sé por qué ignoraron durante tanto tiempo. De manera que añades tiempo de lectura a tu presencia en el baño. Fuera de eso, vaya usted a saber, de vez en cuando yo me espanto también de haber publicado tantos libros, novelas, libros de cuentos, guiones de cómic, ensayos, algunos que me tomaron 3 años de mi vida a tiempo completo. Otros de investigación profunda, ¿no? Pues sí, Villa, el del Che me tomó 2 años completos de mi vida a 24 horas y en las noches tenía pesadillas, soñaba que el Che me ponía a hacer trabajo voluntario y terminaba doblemente agotado. No lo sé, quizá porque he crecido en una familia y en un ambiente político, luego, después de México, donde la idea de que leer es el gran constructor de conciencia crítica siempre me ha acompañado. Y en esa medida escribo los libros que quiero leer y que nadie escribe. Una faceta tuya, evidentemente, es esta novela
de textos detectivescos, novela negra, ¿no? Ahora bien, bueno, y tu personaje, Héctor Velasco Arán, ¿no? Sí. Que el cual tienes 10 libros, películas, series de televisión, o sea, le has sacado a ese personaje tuyo que se ganó el título de detective por correo. Por correo, sí. Bueno, eso me parece genial. Pero la cuestión acá es, México ha cambiado mucho desde los años 70, la Ciudad de México, que eran años bravos también, ¿no? Había mucha corrupción, un gobierno imperial, autoritario, pero ha cambiado tanto. ¿Cómo te imaginas a tu personaje hoy, Héctor Velasco Arán, en el momento actual? Estoy escribiendo ahora una novela policíaca y sufrí un problema, que es dónde la sitúo, y decidí que la voy a situar en los últimos momentos del peñanietismo y de la dirección de la Ciudad de México por Mancera, el mancerismo no ilustrado, porque necesitaba un contexto de corrupción que hoy es mucho más difícil de encontrar. No hemos acabado de eliminar la corrupción, pero no era la norma. Y entonces, para el tipo de novela que quería escribir, necesitaba que fuera exhaustiva, eterna, que no hubiera salida. Y entonces tuve que colocarme 10 años atrás para situar la novela. No con Velasco Arán, con mi personaje favorito, que es Olga Lavanderos, la muchacha de la cola de caballo, que como periodista explora esto. Entonces tienen razón. El país ha cambiado. La guerra contra el narco de Harfuch no es la guerra contra el narco de Calderón. La guerra contra el narco de Calderón era una simulación en la que una parte del narco combatía con dinero del aparato del Estado a la otra, y la corrupción seguía siendo. Entonces tienes que contar el nuevo país, y ahí vamos a necesitar tiempo y otros narradores más jóvenes que yo para que lo cuenten. Bueno, estaremos atentos. Pero también has incursionado en la historia, ¿no? ¿Y qué hallazgos encontraste? Sobre todo para no abrir demasiado, porque tienes muchos textos de historia. Concretamente en tu libro de Pancho Villa, que además ese libro contribuyó a exaltar o a recuperar la imagen de Pancho Villa, y la del Che Guevara que hacías mención hace un momento. Escribí primero la biografía del Che y luego la de Villa. Y mientras que con el Che yo tenía una facilidad de acercamiento, al fin y al cabo un hijo de la clase media, políticamente formado en el socialismo en el que creíamos en los años 60, no me costaba trabajo entrar en su cabeza. Escribir una biografía es, te acercas hasta que lo tocas, te alejas para explicarlo. Te acercas hasta que dices, ¿qué está pensando? Y especulas claramente, sin ponerle palabras, porque la biografía es un trabajo técnico, histórico, mayor de investigación. Pero la narración es la clave. ¿Cómo lo cuentas? ¿Qué te movían esos en dos el caso grandes del Che era personajes? muy claro, era él, la figura de mi adolescencia. Y entonces me dije a mí mismo, ¿te vas a atrever a mirarlo de frente y a decir lo que te gusta y lo que no te gusta, y a contarlo en profundidad y avanzar y tomar distancia y narrar cosas que no son políticamente correctas? Y para mí fue un reto. Ir con Villa fue lo contrario. Ir con Villa era un personaje que es casi imposible de interpretar desde la mentalidad de la clase media mexicana ilustrada. Tenías que ir al mundo campesino, tenías que meterte en la Chihuahua del fin de siglo, tenías que meterte en el porfirismo y la persecución, en el bandolerismo, en la lógica, e ir encontrando las claves del personaje poco a poco. Villa era un personaje muy singular, y cuando empiezas a encontrar qué elementos son claves y simbólicos, como el que haya usado 2000 sombreros a lo largo de su vida, todos diferentes, o que la verdadera pistola de Pancho Villa esté en 10 museos en Estados Unidos, y sí es cierto, eran las verdaderas, porque al final su viuda vendía pistolas a los museos gringos, ¿no?, de las muchas que usó Pancho Villa. O que Villa era un hombre cuya eje personal más potente no perdonaba la traición, no perdonaba la doblez, era de una sinceridad abrumadora. Pero además, en su época de bandolero, adquirió
sabiduría. ¿Y cuál era la sabiduría, la gran sabiduría de Villa? Tenía un detector de mentiras, lo que le permitió sobrevivir como bandolero y juzgar políticamente. ¿Detector de mentiras como un aparato o No, era, no, era no, intuición? estaba aquí. ¿A qué la Era un traía? producto de la experiencia. Ya, La primera vez que vio a Madero, dijo, ese es el curro que nos va a dirigir, ni sabe montar a caballo. La segunda vez que lo vio, Madero se despachó un discurso y Villa quedó con la boca abierta y llegó a la conclusión, este cuate, pues será un curro y será, pero lo que dice es lo que piensa. Y detectó esta afinidad. La tercera vez que lo vio casi se rompe porque Madero lo invitó a una cena a Villa y Madero era vegetariano y Villa no, Villa es comedor de carne de vaca recién robada, tirada sobre la plancha y que quede como suela de zapato. Y luego Madero le habló del espiritismo y de Kardec y Villa era un agnóstico absoluto. Total, estuvo a punto de romperse la relación Qué Villa-Madero. desencuentro. Salió de ahí muy desconcertado. Sí. Y sin embargo fue fiel a la figura de Madero. De hecho, si Madero le hubiera hecho caso, no lo hubieran asesinado a Madero. Paco, has declarado, has dicho, has escrito que la historia oficial, sobre todo la historia reciente, se miente por omisión. ¿Cuál es el principal hito, ¿no?, que hay que desmontar hoy por hoy? Yo creo que tenemos una labor compleja, que es tenemos que aproximarnos a la historia de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? Básicamente por afinidad y profundidad. La historia oficial era un cúmulo de verdades frívolas, mal contadas, eran miles de estatuas, centenares de nombres de calles, nombres de aeropuertos, homenajes en el patio de la escuela, en la primaria, donde te morías de calor por el sol y nunca entendiste de qué se habló. Era una historia de cartón muy, muy, muy acartonada y muy débil y sin profundidad. Llega la 4T al poder y nos plantea seriamente, aunque el planteo viene de antes, viene después del movimiento 68, cómo nos reconectamos con la historia de México. Para la generación estudiantil del 68, sus héroes son Ho Chi Minh y el Che Guevara. Y tú dices, ¿y? Y dices, ¿Villa? No. A lo más Demetrio Vallejo, encarcelado, el gran líder de los... A lo más Rubén Jaramillo, asesinado por el gobierno de López Mateos. Y no hay conexión mexicana. Y a partir de eso empezamos a tratar de recuperar la conexión mexicana por la vía de crear identidad. El 68, ¿de qué manera te marcó? Tú estuviste activamente participando y tienes testimonio sobre eso. Tengo testimonio y lo viví y estuve en el movimiento como activista en la huelga, miembro del comité de huelga de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, mi primer año en la facultad. Y el 68 marcó una generación completa, nos dijo, ok, ¿se la van a rifar por el país? Pues órale. ¿Esto es temporal? ¿Es calentura juvenil o es para siempre contra un régimen autoritario como la basura del régimen de Díaz Ordaz? Y la continuidad priista. Y una generación entera tomó partido, a la larga, a largo plazo. Y nos fuimos a otros lados. Yo me fui al trabajo sindical en la Ciudad de México y en otras partes. Viví experiencias inolvidables con las costureras de Irapuato, con los metalúrgicos del norte de la Ciudad de México, con los trabajadores de las fábricas de elevadores. Y esto terminó de formarme. El espíritu 68ero de... Eres hijo del 68, actor central del 68. Absolutamente. Que marca, te sigue marcando hasta actual. A la fecha. Eso explica tu espíritu rebelde. Sí, irreverente y fuera de los cánones, y lengua larga, y hipercrítico. Dejamos un poco la parte de tu vida, los rasgos importantes, lo que se puede en tan pocos minutos, y vamos al tema de los libros, la lectura y el esfuerzo cultural que has realizado, que es muy importante. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos conversando con Paco Ignacio Taibo II y le recuerdo que usted está en El Hilo Negro.
Desde hace casi 7 años dirige el Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibó, que es con el que estamos conversando este fin de semana. Y antes ha sido un promotor importante de lectura, de memoria histórica. En 2008 fundaste esta asociación Brigada para Leer en Libertad, junto con tu esposa Paloma Sáiz, y organizas ferias de libro. A mí me ha tocado participar en algunas de ellas, y son impresionantes. 300, 400, 500 personas que dices, órale, y abierto además, ¿no? La idea era muy clara, necesitamos una sociedad que lea para ser más crítica. Y cuanto más crítica es, más interés. Y el universo de la lectura había que rescatarlo. La máquina impensante que fue la televisión durante mucho tiempo invitaba a no leer. Y nosotros era el impulso contrario. No hay izquierda sin lectura, no hay pensamiento crítico sin lectura. Palanqueemos en el libro. Y entonces nuestras ferias y nuestras presentaciones de libros era un meeting continuo, con gran participación popular, y esa fue la clave. Hay que hacerlas en la calle, abiertas, de acceso al público, con temas interesantes. Y luego al llegar al fondo, pues yo traía esta experiencia larga de la Brigada para Leer en Libertad. Pero y dije, antes de lo del fondo me gustaría, Paco, en esas ferias se tienen libros baratísimos. Baratísimo. De 15, 20 pesos que se rescatan, ya sea con autores o con editoriales. Muchos se pueden quemar. Pero lo interesante es que son títulos muy actuales, muy vigentes, muy propios, pues. Esa fue una de las políticas de origen, la Brigada. La Brigada iba a imprimir libros y regalar libros. Y iba además a conseguir en las bodegas inmensas del área metropolitana, iba a conseguir libros que estaban descatalogados, que iban a ser destruidos para bajar los precios. Y esa es la experiencia que me llevé al fondo. Desde el primer día pisando el edificio de la Jusco, una vez que me logré librar de la nefasta influencia del viejo régimen, dije, hay que bajar el precio de los libros. Hay que bajarlo, porque no puede ser el precio del libro lo que te impida leer a un adolescente en este país. ¿Por qué son tan caros los libros? Porque el dominio de la industria editorial de los últimos 30 años ha estado en manos de las transnacionales españolas, que a su vez son transnacionales dependientes de otras empresas. Y el libro llega importado desde España a precios españoles, en euros. Ya llega muy caro porque además la política española es tiraje corto, precio alto, y al llegar a México todavía se multiplica este precio. Y la presión era menos lectores, pero precios más altos. La industria editorial iba por la lógica de yo necesito un bestseller o 2 al año y el resto, línea editorial, no me importa el número de lectores que pueda tener un libro, me importan los compradores. Y en esa medida el lector se volvía comprador y no lector. Entonces, la llegada al fondo era, démosle la vuelta. Tenemos que modificar muchas cosas. Tenemos que modificar el precio de los libros, y lo podemos hacer. Tenemos que modificar las redes de distribución para hacerlas accesibles a toda la República, con librobuses, con ferias de libro ambulantes, con tendidos de libros. Inventamos todos los hilos negros que había en materia de distribución. Intervención muy activa en radio y televisión pública, muy activa. Estamos haciendo 6 programas de televisión y 5 de radio, bien lo sabes. No, aquí tú tienes leer una hora inesperada que pasa, yo se lo recuerdo a usted, pasa el domingo a las 21 horas, y después también, eso es por 34.2 y 34.1 los lunes a las 22 horas. Pero tienes un montón y de radio además. Un montón, 6 programas de radio. Hablamos de libros, además tratamos de hacer programas divertidos, amenos, y provocamos continuamente. Ahora, en este esfuerzo que has hecho, la colección popular, que es una de las colecciones más longevas y más importantes, yo diría, en América Latina, has llegado al título número 1000. Es un logro muy importante en esta apertura. Y el descenso de los precios en la popular. La mayoría de los libros salen en bolsillo a menos de 100 pesos y en formato un poco más grande a menos de 200. Pero sacamos una colección que es Vientos del Pueblo, de libros a 20 pesos.
Y esa colección llevamos 5 millones de ejemplares vendidos, con la que llegamos a todo tipo de población. Un campesino lector y levemente ilustrado políticamente le interesa. Un estudiante secundaria, te lo puedes jalar. Una madre de familia que ahora lee. Has llevado libros a rancherías Todos. y la gente compra, Sí, señor. los Y jóvenes compran. Y donde no tenemos capacidad para vender, regalamos. Mira, Porque asimismo tenemos operaciones enormes de regalo de libros a través de creación de clubes de lectura por todos lados. es decir, Fondo de Cultura Económica ha dejado de ser una editorial de élite para convertirse en una editorial más popular y accesible al Sí, lector. yo diría que eso es un elogio, pero también es la verdad. Hemos logrado hacer una editorial popular, con colecciones, con una línea de fomento a la lectura. Tenemos 23,000 clubes en la República, clubes y salas de lectura, voluntarios. Tenemos un centenar largo de librerías en México y otras 20 y tantas en toda América Latina. En el Estado de México, Paco, ¿qué has hecho? ¿Qué iniciativas tienes aquí en la entidad? Bueno, por un lado, a través de un convenio con ustedes, entramos en radio y televisión, que era muy importante, sobre todo porque para nosotros ustedes son el acceso a la zona conurbada en la Ciudad de México, que era un núcleo donde habíamos tenido éxito, grandes éxitos, en términos de creación de clubes de lectura. Pero las señales de la radio y la televisión pública, a algunos lugares ustedes llegaban mejor que nadie. Entonces, por un lado. Por otro lado, hemos tenido fundación de clubes en prácticamente toda la zona conurbada, toda. Nesa y creación de librerías donde no las había. Por otro lado, hay una proliferación de conferencias sobre temas de historia de México en universidades, tecnológicos, normales, politécnicos en el Estado de México. Yo creo que vamos a estar a promedio de 1 o 2 al mes con conferencias de divulgación de la historia de México. Y nos queda un pendiente todavía para amarrar, que es, hablamos alguna vez de avanzar sobre la Valle de Toluca más o menos, periferia de la Ciudad de México, zona conurbada más o menos, pero el occidente del estado, el norte-occidente, ahí no llega nada. La zona brava del Entonces Estado de México. ahí tenemos que cerrar el pacto que estaba hablado con la gobernadora para mandar librobuses y librerías ambulantes con libros muy baratos a estas zonas y con pacto con las presidencias municipales. Pues importante. Pues te felicito, la verdad, es desde afuera es notorio tu mano, tu peso, tu sensibilidad. Llegamos al final, querido Paco, se fue muy rápido, se da para casi cada pregunta para un programa, la verdad. ¿Cuál sería el mensaje final, tu conclusión o un mensaje que quieras enviar al público mexiquense? De tanto decirlo ya se vuelve reiterativo y se vuelve eslogan y no contenido, pero leer es balsámico, cura heridas, ayuda a pensar críticamente, te abre universos, pero sobre todo te crea un mundo de modelos a los cuales imitar. Hoy un adolescente que lee va a decir, prefiero el zorro o los tigres de la Malasia a Dora la exploradora en mi mochila. Esa es mi batalla. Y ya si logro que no sea el zorro y los tigres de la Malasia, sino sea Guadalupe Victoria, ya me doy de santos. Muy bien, pues muchas gracias, querido Paco. Un verdadero placer. Espero que próximamente nos volvamos otra vez a encontrar aquí en este espacio. Y pues muchas gracias a usted por estar sintonizando. Son temas muy importantes, la cultura, la lectura y sobre todo el acceso mucho más popular a el ejercicio de liberación que es la lectura. Muchas gracias y le espero la próxima semana aquí en su espacio El Hilo Negro.